y gracias por las exposiciones, son realmente muy valiosas. Creo que la descripción, el diagnóstico de lo que está sucediendo es inapelable. Solamente poner algunos elementos que muchas veces por la obviedad dejan de estar presentes en nuestro análisis. El primer elemento, el carácter no neutral del Estado, o sea, y he estado hablando de todos los niveles estatales, ¿no? Entendiendo en sus dos características que se nos presenta, el Estado como forma, o sea, los gobiernos subnacionales, hablando en este momento como forma, que es la representación burocrática y de normas, ¿ya? Y el otro, el Estado como relación social. Y ahí es un tema importante porque a ratos leemos a los gobiernos subnacionales como contrarios al gobierno nacional en su composición. Lógicamente tienen roles distintos, en muchos casos pueden ser de partidos políticos distintos o similares, pero normalmente, más allá de algunas normativas, algunas posibilidades de acción que tengan estos gobiernos, representan un modelo de acumulación. Se está discutiendo mucho y muy largamente en nuestra región la idea del neoextractivismo y toda la corriente post-extractivista, en realidad discutiendo las estructuras más material, más profundas del desarrollo que nos acompaña desde la creación de nuestras repúblicas. Entonces, me parece importante que esta obviedad esté presente en nuestro análisis. No podemos entender al Estado solo en su forma, sino lo entendemos en sus relaciones sociales, en su propia composición. Y ahí está mi segundo elemento, el tema de la conflictividad en los espacios locales o territoriales o espacios subnacionales. En muchos casos la conflictividad puede estar dada entre dos fracciones económicas. Cuando hablamos en Bolivia, por ejemplo, de la conflictividad que hubo entre grupos cooperativistas mineros y gobierno, si no analizamos más profundamente esto, podríamos entender que el gobierno quería limitar, ¿no?, la ilegalidad, la acción excesivamente extractivista de los cooperativistas, pero en realidad estaba queriendo poner norma para que ingrese el capital extranjero. Entonces ahí estaríamos entendiendo solamente una conflictividad entre fracciones económicas. Los dos extractivistas con profunda negatividad a la participación social, con mucha explotación, o sea, sobreexplotación del recurso y la fuerza laboral. También puede haber conflicto entre estas fracciones y comunidades, que en muchos casos se da cuando hay alguna actividad económica en la región que puede ser contradictoria a la presencia de algún recurso extractivo o a la presencia de empresas extractivas, agricultura, ganadería, frente al uso del extractivismo, y ahí está el conflicto de recursos como el agua, pero también no necesariamente esas comunidades están luchando muchas veces por una alternativa de posibilidades de desarrollo, sino posiblemente estén luchando solamente por una fracción del recurso o de la renta de ese recurso. También se puede dar que hay conflicto entre comunidades y activistas, que no necesariamente los activistas representan lo que la comunidad piensa que hay que hacer en la zona. Entonces, cuando Carlos decía, tenemos que analizar, cada una tiene particularidad, yo digo sí, lógicamente todo esto es dinámico, es histórico y cambiante, pero esa particularidad tiene una comprensión general. Hay un modelo de acumulación en nuestra región y esa está protagonizada en general en nuestros países por la industria extractiva. Y eso tiene que relacionarse con nuestro análisis local, con esta visión de un modelo de acumulación predominante y hegemónico. Gracias, Javier. Maritza primero, después Víctor. Gracias. Buenas tardes, Maritza Paredes de la Universidad Católica. Yo tengo una pregunta para Carlos y otra para Lorena. En el caso de Carlos me interesaba la reflexión que ustedes habían hecho sobre las diferencias que habían en términos de derechos indígenas y diferencias paradójicas, ¿no?, entre los países, digamos, como Ecuador o Bolivia, digamos, más de izquierda, ¿no?, y los países de Colombia y Perú, que podemos llamar más de derecha, ¿no?
pero donde de alguna manera plantean que en el caso boliviano, en el caso ecuatoriano, los derechos indígenas han avanzado poco, paradójicamente, dada la fortaleza de esos movimientos, digamos, a fines de los años 90, comienzos de los 2000, ¿no? Y me preguntaba si habían de alguna manera recogido información o tenían algún tipo de detalles sobre cómo el proceso, digamos, de defensa de los derechos indígenas se ha desarrollado, por ejemplo, bajo el gobierno de Evo Morales en los últimos años, y cuán difícil es, digamos, sostener un discurso de derechos indígenas bajo un gobierno que de alguna manera es distributivo, tiene un discurso progresista, más de izquierda, cuando en un gobierno más de derecha, digamos, se puede hacer o se levantar un discurso de derechos indígenas más confrontacional. No sé, esa era mi pregunta con el tema. Me llama la atención, digamos, la manera en cómo se plantearon las diferencias entre los países. Y en el caso de Lorena, también quería como pedirte si podías ahondar en la respuesta de las regiones, ¿no? Porque, o sea, es interesante los mecanismos que planteas como desde el gobierno central, pero a una primera vista uno puede ver que las regiones han reaccionado de manera muy diversa, ¿no? Las coaliciones que se forman a nivel subnacional tienden de alguna manera a plantear distintos retos al Estado central. Entonces tú tienes por un lado Cajamarca, ¿no?, con una coalición, digamos, bastante confrontacional con el Estado central, tanto así que el líder está en la cárcel, ¿no? Y por otro lado tienes Arequipa, por ejemplo, que también tiene una posición, digamos, confrontacional, pero tiene otro estilo, ¿no? Menos alianzas internacionales, muchas mayor alianzas locales con élites locales, distintos actores regionales, ¿no? Cajamarca tiene mucha más alineación con el movimiento ambientalista internacional, etcétera. Si están mirando, digamos, esas diversidades al interior de las regiones. Gracias. Mira, simplemente para plantear en el panel una pregunta que a mí desde hace mucho tiempo me viene dando muchas vueltas y que no he encontrado respuesta satisfactoria. Así que a ver si ustedes con su conocimiento me pueden orientar un poco. En la mañana conversábamos que los clásicos 3 actores que se tienen en cuenta en la hora de evaluar o de analizar la gobernanza del sector. Por un lado teníamos una sociedad civil que había ganado protagonismo, tenía mejor acceso a información, tenía mejores condiciones de debatir. Las empresas igual respondían de una manera u otra también a estas demandas, tanto así que en algunos lugares en donde el Estado es muy débil, llegaba el caso de que la empresa podía hasta reemplazar al Estado. Y que el Estado, representado por el gobierno, era como la parte más débil. Sin embargo, ahora en la tarde se nota que en el análisis que presentaron vemos un gobierno central que toma más atribuciones y no delega en sus representantes subnacionales algunas de las tareas. Entonces lo que yo me pregunto es, ¿qué lleva a un gobierno central a tomar más tareas que no puede cumplir o que va a tener unos recursos muy limitados para hacerlo? Es que es una especie como de harakiri del gobierno central o sea, ¿qué razones habría para que un gobierno central tome esa actitud de no confiar en sus representantes locales? ¿Ya? Porque también lo podría, digamos, ampliando un poco más mi preocupación, ¿no sería justamente el dejar en las regiones algunas de estas decisiones un método o un mecanismo como para evitar que se presente una oposición tan radical a la actividad como la que se ve en los resultados de las consultas populares que nos mencionaban en Colombia, por ejemplo? O que, digamos, esa situación, ¿cómo se podría analizar? ¿Ya? Muchas gracias. Hola, yo tengo una pregunta para Juliana y para José. Un poco conectando con la discusión que teníamos en la mañana sobre escalas, ¿no? Ver la gobernanza en este nivel de escalas y se mencionó, creo que Fabio fue quien lo mencionó, que en la medida que, o sea, lo paradójico de hablar de presuponer que las escalas son beneficiosas, digamos, para el activismo, para el nivel de decisión, o sea, a medida que se incrementan las escalas, la capacidad de agencia de aquellos sectores más débiles es la que disminuye, ¿no? La que
o la que termina pagando los platos rotos, ¿no? Entonces yo quiero saber un poco sobre el caso de me pongo a pensar sobre el caso de la Corte Constitucional de Colombia, ¿no? O sea, la Corte Constitucional de Colombia es un órgano que mal que bien pertenece al gobierno central o es parte es independiente, pero es, digamos, o sea, no es un órgano subnacional, es más o menos es una corte más o menos que ha actuado de una forma como un ancla para los reclamos locales, ¿no? Entonces, ¿en qué sentido o en qué nivel, en qué forma es que los movimientos regionales, los movimientos locales tienen que todavía encontrar un ancla, un aliado en ese nivel central o en ese nivel nacional como para hacer llegar pues sus reclamos? Hay dos participaciones más y después les doy la palabra para una... Sí, sí. Bueno, rapidito entonces, en mi juventud, cuando yo estudiaba Derecho Ambiental, hablábamos bastante del NIMBY, ¿no? De Not in My Backyard, de no me ubiquen esto en mi propio patio, ¿no? Y la idea era, en ese momento, que los intereses locales, entre paréntesis, mezquinos, particulares interesados, se sobreponían a los intereses de la gran comunidad nacional, entre paréntesis, de bien público, de todas esas cosas buenas que nos gustan a todos, ¿no? Y la pregunta que me queda a mí, acabo de hacer un análisis, el uso del NIMBY subió hasta los 90, hasta mediados de los 90, y ahora ya casi ha bajado un tercio, ya casi no se usa en Google Books, ¿no? Y la pregunta un poco es, ¿cómo fue que pasamos de la idea de que el bien común estaba radicado a nivel nacional y no a nivel local, que el nivel local era como más mezquino e interesado? Y segundo, ¿cómo podemos construir un sistema de gobernanza que realmente que pondere de forma apropiada los intereses legítimos de la comunidad local y también los intereses legítimos de la comunidad nacional, ¿no? de promover el desarrollo equitativo, sustentable, todo lo demás, de promover la inversión social y todo lo demás? O sea, cómo balancear los intereses legítimos de cada nivel y no simplemente sobreponer los unos a los otros. En los años 80, un profesor uruguayo, José Arocena, haciendo análisis sobre el tema de descentralización, planteaba lo siguiente, que las grandes dificultades que tenía en América Latina, la implantación y la maduración del proceso descentralista, se debía a muchos factores, pero uno de ellos que tenía mucho peso era un factor de orden cultural. Y él hablaba del etos centralista que dominaba América Latina. Y etos centralista no solamente desde el punto de vista de la estructuración del Estado, es decir, de un esquema de régimen político piramidal que le daba al gobierno central una gran cantidad de atribuciones y que convertía a las autoridades públicas simplemente a autoridades subnacionales simplemente en operadores de decisiones gubernamentales, sino que el etos centralista también se trasladaba al mundo económico y de la sociedad. En el sentido de que, por ejemplo, los grandes movimientos sociales tradicionales, el movimiento obrero, el movimiento campesino, pretendía tener como interlocutor al gobierno central y no a los gobiernos subnacionales, ¿no es cierto? Y que las empresas, en su, digamos, presión al Estado, no tenían en su mapa para nada a los gobiernos subnacionales, sino que su referente era central. Entonces, ahí me parece que hay digamos, una pista interesante para poder comprender que en este caso, digamos, de las industrias extractivas, el poder del gobierno central es tan fuerte, no solamente por razones de legitimidad o de acumulación, que lo son, sin duda alguna, sino también porque hay una especie de cultura, de estructura y de organización del Estado que hace que la mirada se remita permanentemente a las instancias centrales, incluso desde sociedad civil y de los movimientos sociales, y que los gobiernos locales sean simples subsidiarios de una acción cuyos grandes elementos decisionales están en el gobierno central. Me parece que ese elemento, digamos, de eso que él llamaba el etos centralista, no sobra en la consideración de este tipo de análisis. Sí, yo quería hacer bueno, mi nombre es Álvaro, Campana de Propuesta Ciudadana. Quería hacer un par de comentarios, reflexiones y preguntas de alguna manera
sobre la descentralización, ¿no? Y el origen de este experimento descentralista en los años 90, ¿no? Como parte de la modernización del Estado, que eran parte también de las reformas estructurales en alguna medida, porque lo que encontramos es que esos eran contextos en cierta medida de escasez, ¿no? Económica, y por tanto había que relegitimar ese Estado que había sido achicado, desestructurado, ¿no? Y entonces la legitimidad se basaba justamente en descentralizar, ¿no? En hacer que la gente participe. Entonces las multilaterales tenían todo un tenían discursos sobre la necesidad de implicar a la sociedad civil, ¿no es cierto? Y de alguna manera delegar, digamos, funciones, atribuciones a las instancias subnacionales, ¿no? Creo que es propio de esas reformas. Y lo que encontramos, sin embargo, que cuando viene el boom del superciclo, inmediatamente empieza toda una lógica de desmontaje y de reconcentración del poder, ¿no? Entonces, me gustaría creo que no hemos reflexionado lo suficiente sobre ese momento específico en el cual se inician estos procesos descentralistas, particularmente en el Perú, me parece que es así, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, en esta lógica de gobernanza, Maritza creo que hacía una referencia a la respuesta de las regiones, ¿no? Y lo que encontramos en el Perú es que las regiones donde se ven algún tipo de respuestas o de capacidades de responder es donde hay algún tipo de élites o masas críticas territoriales que de alguna manera coinciden pues con lo que antes podríamos haber llamado, en el caso de los estados nacionales, burguesías nacionales, ¿no es cierto?, que tienen intereses específicos en los territorios, que tienen, en el caso peruano, universidades muy fuertes, por ejemplo, ¿no? En el Piura, estoy pensando en Piura, en Arequipa. Entonces, hay como élites y hay una masa crítica económica, cultural, etcétera, que hace pues que se asuma que hay una identidad, que hay intereses propios, y en esa medida sí hay una respuesta frente a este afán centralista del Estado. En cambio, en otras regiones, lo que nos encontramos es que en el sur del Perú, por ejemplo, las dinámicas territoriales no necesariamente coinciden con las circunscripciones político-administrativas que se han conformado, ¿no? Son regiones fallidas en gran medida, donde los intereses de determinados espacios locales son los que terminan pesando, principalmente las capitales regionales o provinciales, ¿no es cierto? Y obviamente esas tienen intereses muy específicos, muy propios, que no responden a una lógica regional. No hay unas élites regionales propiamente dichas. Entonces me parece que ese puede ser un factor también para tratar de reflexionar sobre cómo se dan estos procesos de gobernanza en torno a las industrias extractivas y la descentralización. Y finalmente esta reflexión sobre el Estado central, ¿no? ¿Por qué antes el Estado central parecía en él reposaba, digamos, los intereses del bien común, digamos, ¿no? Bueno, a mí me hace pensar mucho esto en que de alguna manera los estados nacionales ahora, por más voluntad que tengan, hacen parte de una especie de sistema interestatal, ¿no? Global, donde juegan un rol determinado en la división internacional del trabajo y que no están en capacidad. Antes discutíamos de las burguesías nacionales, ¿no es cierto? ¿Hay burguesía nacional o no hay para impulsar procesos de industrialización que digamos le den más autonomía, soberanía, generen mayor bienestar o no? Bueno, creo que el mismo problema está vigente, ¿no? Hay burguesías nacionales capaces de impulsar procesos en nuestros países que busquen más equilibrio, redistribuyan mejor los recursos, o que simplemente están apostando a cumplir su rol en esa división internacional del trabajo, redistribuir, lograr una mayor legitimidad y se acabó. Gracias, Álvaro. Bueno, ha habido una profusión de nuevas ideas y comentarios. Uy. Sí. Perdona. Bueno, en realidad es una pregunta, un comentario que tiene que ver con algo que ya se ha mencionado, pero también con la discusión de esta mañana, porque de alguna manera en lo que ustedes han planteado y desde la presentación de Chocli, está implícito, digamos, que esa tensión que existe entre lo nacional versus lo subnacional
ha llevado a una reivindicación de los gobiernos locales por una mayor autonomía y de alguna manera la necesidad que se plantea entonces de generar esos espacios de incidencia y de voz de los gobiernos locales en esta toma de decisiones sobre el tema de extractivas, ¿no? Sin embargo, digamos, cuando uno asume, digamos, que este tipo, digamos, que otorgar competencias de esta naturaleza es el camino correcto, yo ahí vuelvo de repente como a la pregunta de esta mañana, un poco qué nos garantiza que ese tipo de gobernanza, o de repente ya gobernanza local, va a ser no autoritaria, va a ser no excluyente o va a ser, digamos, va a tener unas características distintas a las que tiene la gobernanza centralista, por decirlo así, ¿no? Porque efectivamente, digamos, si bien hay algunos gobiernos locales que han venido reivindicando también el rol que tienen desde lo local para incidir sobre estos temas, reivindicando el tema de derechos ambientales, derechos sociales, etcétera, pues uno también ve coaliciones que se van formando y el ejemplo es Colombia, ¿no? Donde ya hay como la autoridad minera está haciendo como unas especies de alianzas y muestra, mire, estos son todos mis alcaldes que son pro minería, ¿no? Todos con los cascos, etcétera. Bueno, es más una campaña publicitaria, pero lo que quiero decir es que nada garantiza, digamos, que esa gobernanza local va a ser necesariamente más incluyente, más respetuosa de los derechos y va a promover una lucha contra la desigualdad, ¿no? Y en ese sentido, ¿qué aprendizajes uno tendría que tener del proceso descentralista que ya ha vivido nuestros países en retroceso quizás, de cuáles son las capacidades que tendrían que tener los gobiernos locales para enfrentar, digamos, el desafío de esa autonomía o de esa incidencia en la toma de decisiones y cuáles son las capacidades que tendría que tener también la sociedad civil local, las comunidades para enfrentarse a ese desafío y controlar también, digamos, la incidencia que puedan tener esos gobiernos locales en la toma de decisiones. Gracias. Bueno, Fabio me ha estado mirando porque quiere, creo, no puede quedarse callado. Bueno, eso sí es desde chiquito. No, la cuestión es la siguiente, es que olvidé en mi comentario que, digamos, hice el énfasis en esto que llama el etos centralista, pero quería preguntarle a la mesa qué considera, qué opina sobre una hipótesis, sobre la siguiente hipótesis, esa para despejarle un poquito la duda que tiene Víctor desde hace mucho tiempo, y no te deja dormir. Es la idea de que la fuerte centralización de decisiones, en el caso de las extractivas, pues tiene como base fundamental el manejo de rentas. ¿Sí? Es que en otros campos de decisión la plata no juega, aquí sí juega la plata. Y una cosa distinta es administrar los recursos y tomar las decisiones sobre la generación y la administración de esos recursos, que son no pocos recursos, porque de ahí está viviendo la inversión pública en buena parte, pues distribuir esa competencia, digámoslo así, entre el gobierno central y los gobiernos subnacionales, pues puede que no sea rentable ni política ni económicamente. Y entonces el tema de que la renta es un factor de tanto peso en el manejo del sector extractivo explicaría en buena manera, en buena parte, el por qué hay una fuerte ánimo de centralizar. Y lo que decía Ana Carolina, claro, nada garantiza que en los gobiernos locales la gobernanza local sea mejor que la nacional. Y yo creo que el tema no hay que plantearlo en términos de antagonismo nacional-local o de dilemas desde el punto de vista de gobernanza, sino ver, digamos, en una concepción multiescalar cuál es como la perspectiva integral de gobernanza que nos conviene más. Digamos, cuál es el peso de lo central, cuál es el peso de lo subnacional, pero entendiendo, y con esto cierro, un concepto que a mí me gusta mucho trabajar, que es el concepto de colectividad territorial. Es decir, no es un tema de los gobiernos subnacionales exclusivamente, sino de las colectividades territoriales. Es decir, lo territorial es más que gobierno. Es sociedad, es dinámica económica, es sector privado, es pequeñas organizaciones productivas, etcétera, que están en el territorio y que conjuntamente tienen un way of life en el territorio y una manera de ser y de tomar decisiones. Esa colectividad territorial, ¿qué rol juega en una apuesta por una gobernanza, digamos, nacional sobre las industrias extractivas? Para mí, ahí es donde está la pregunta, ¿cuáles son los conectores, digamos, de esa relación? Como administrador del tiempo nos quedan 30 minutos, distribuimos equitativamente y le pido a Carlos que sea el último para que además haga un resumen.
Está bien. Bueno. No, le doy la última palabra a Carlos, que es diferente. ¿Quieres empezar? Entonces, voy a comenzar yo entonces. Ya. Para responder a Maritza, que creo que es muy relevante la pregunta, y sobre si nos hemos preguntado o no sobre estas dinámicas subnacionales y qué pasa con estos gobiernos, es no, porque estamos trabajando bajo una lógica de casos que hemos escogido específicamente porque identificamos que Tarija, Napo, Orellana, Purima, Cusco y el Chocó son útiles para evaluar qué tanto en los escenarios tal vez donde más se estresan estas promesas de descentralizar poder y capacidades, qué tanto se están aplicando o no en la realidad. Entonces, bajo una lógica de casos, no tenemos la capacidad todavía de decir qué es lo que pasa más en las dinámicas de las otras regiones, pero sí estoy de acuerdo en que necesariamente si lográramos identificar procesos entre regiones, podríamos conocer más qué factores legitiman unos intereses sobre otros. Entonces es una pregunta relevante, pero también sucede ya desde el análisis de estos casos específicos que se empieza a analizar, que empiezan a aparecer estas diferencias entre niveles más específicos, más menores en todo caso, de gobernanza, provincias, municipios, pero también cambios en el tiempo. En el caso de Tarija, que es bastante útil, se ve que el propio estatuto del gobierno autónomo dice que ellos van a fiscalizar el medio ambiente, pero las autoridades actuales dicen, como no tenemos en la práctica facultades, ¿para qué nos vamos a molestar? Entonces ellos mismos se están respaldando en discursos bastante coyunturales para ir en contra de unas agendas que tal vez que trascienden un poco más a su propia gestión. Entonces sí, hay que considerar esos elementos. Y el comentario de Ana Carolina también es toda una discusión, teníamos en el proyecto, si no podemos partir de decir que la descentralización es buena porque es buena y punto. Por supuesto que es complicada, pero en mi opinión, por lo menos en las fases del diseño del territorio, de cómo vas a permitir estas áreas, cómo vas a dibujar este mapa, que ni siquiera tengan capacidad de decidir qué modelo de desarrollo van a tener, esta figura que apareció más temprano de que no nos consultan cómo queremos vivir, sino solamente nos gestionan cómo nos vamos a morir, es bastante trágico en ese sentido. Y creo que en elementos políticos más evidentes hay más control de la ciudadanía, por lo menos en un elemento electoral, ¿no? De que va a haber más capacidad local de sacar autoridades que no estén funcionando en lo que en ese momento la ciudadanía decida que debería hacerse. Ya el plano ambiental o dónde queda la conservación del medio ambiente, esa ya es otra discusión que tendríamos que también tener, pero puedo decir eso. Bueno, con respecto a la parte de conflictividad que decías entre fracciones económicas, y Fabio lo mencionó ahorita un poco, fue que efectivamente en Colombia el aumento de esa conflictividad socioambiental está muy relacionada con la distribución de la renta, ¿no? Nosotros tuvimos una reforma al sistema de regalías y esa nueva reforma redujo las transferencias directas a los municipios productores. Entonces nosotros ya empezamos a ver cómo las poblaciones dicen, aparte de que tenemos que aguantarnos los impactos de la actividad, ahora también se nos van a reducir significativamente los ingresos por concepto de esta explotación, ¿no? Entonces ahí es cuando también se arman y empiezan a protestar por eso. Efectivamente la participación ciudadana, las consultas también, pues hay de todo, ¿no? Entonces se dice que pues están manipuladas, que malinformaron a la población, que la población votó sin la información adecuada, pero yo creo que pues eso es parte del mismo ejercicio de la democracia y es un riesgo que siempre va a estar ahí presente, ¿no? Y esas son las consecuencias de una democracia participativa. Hay resultados que nos gustan, pero hay otros que tal vez no quedamos tan contentos de cómo fueron resueltas. Y un poco la pregunta de las respuestas del nivel subnacional,
en Antioquia hay un caso particular porque se están dando unos acuerdos municipales expedidos por los consejos, ¿sí? Entonces no se están yendo por las consultas populares, sino que los consejos municipales están expidiendo acuerdos para prohibir las actividades extractivas en sus territorios. Y lo que están haciendo es que no lo hace solo ese municipio, sino que se están juntando varios municipios para hacer como una protección más regional, ¿sí?, de todo el territorio. Y yo creo que eso al final, el actuar más regionalmente puede lograr hacer un contrapeso para las decisiones del gobierno y que el gobierno finalmente voltee y diga, ok, tengo que sentarme a negociar y a mirar cómo vinculo a los municipios y a las entidades en este proceso, ¿sí? Porque se empieza a sumar y a sumar. Incluso teníamos una conversación con un concejal y le hacíamos la pregunta de, bueno, si todos los municipios chiquitos empiezan a prohibir minería, pues son 1.100 municipios, ¿no? Entonces, sí se decía, no, tiene que haber una conversación, o sea, hay decisiones de abajo arriba, pero también tiene que haber una conversación de arriba abajo que en algún momento se tienen que encontrar, porque ese mapa, ese ordenamiento territorial, pues es importante, el local, pero también tiene que haber una dimensión macro que te dé la línea más general del territorio. Y bueno, pues con respecto a la intervención de Carolina también, los riesgos siempre están. Y no hay como forma de garantizar que una fórmula sea mejor que la otra. Incluso pensaba cuando se hablan de cuáles son las necesidades de acuerdo a los tiempos van cambiando, ¿no? Entonces las problemáticas también se van transformando y en los territorios pues eso también puede irse transformando y también lo planteaba de cuáles, o sea, de acuerdo a las necesidades coyunturales y de los problemas del entorno, pues los actores van actuando y se van aliando con unos y otros, ¿no? Entonces, la gobernanza pasa por la intervención de todos los actores que tienen que ver con el tema. Entonces, pues inevitablemente la entidad territorial y las comunidades que viven en esos territorios tienen que estar vinculados en la toma de decisiones, ¿sí? Eso sí creo que es como el paso a seguir, que esos resultados todavía no los vamos a tener tan claros de qué es lo que va a salir de eso, ¿no? Y es parte de la discusión que estamos llevando con ustedes. José. A ver, me voy a meter también algunas preguntas que le han hecho a Carlos y Lorena. Cuando se organizó en el Perú la primera consulta ciudadana, que además que creo que fue la primera en América Latina, en junio del año 2002, la consulta de Tambo Grande, Carlos ya mencionó algunas de las características de la consulta. Una de las discusiones que se abrió, una de las respuestas que se dio frente a la consulta de parte de las empresas y de parte del Ministerio de Energía y Minas en el Perú, fue ¿por qué una población pequeñita tiene que decidir sobre un proyecto que es de interés nacional, que es de interés de todo un país, ¿no? Digamos, es un buen argumento, ¿no? Pero ahí la contrarrespuesta fue, bueno, ¿cuál es la política pública o cuáles son las políticas públicas que permiten realmente definir con sustento que ese proyecto responde realmente al interés nacional, ¿no? Si esa política se llama estudio de impacto ambiental aprobado, uno dice, no, por lo menos tengo mis dudas, ¿no? Un instrumento que en Perú existe desde hace 25 años, que nunca se renovó, que es una política pública totalmente privatizada, como mencionó Ruth esta mañana. Entonces, ahí se abre todo un debate bien interesante sobre políticas públicas, ¿no? Que creo que es un tema fundamental. Y finalmente, y eso también un poco me lleva al tema de la gobernanza territorial, ¿no? Y al tema de las escalas, ¿no? Y el Estado subnacional y el Estado nacional. Yo creo que la pista es un poco en la mañana, no sé quién mencionó, ¿no? Yo creo que es un tremendo error, coincido con lo que se dijo, ver al Estado como un ente monolítico, ¿no? Creo que tú lo mencionaste, ¿no? Yo creo que es un error estratégico, además que error que se comete a cada rato, ¿no?
el Estado no es un actor monolítico. Las mismas empresas extractivas no son actores monolíticos, ¿no? Ellos nos ven además a las ONGs también como actores monolíticos, y no somos actores monolíticos. Entonces, yo creo que el reto, y por eso el tema de las escalas, el reto finalmente es cómo tenemos capacidad de influenciar, de incidir en las diferentes instancias del Estado, ¿no? Nacional, subnacional, digamos, forma parte de los desafíos que se tienen, ¿no? Marisa ha mencionado Cajamarca y Arequipa, que son dos regiones en el Perú con una fuerte presencia minera, ¿no? Yo diría ahí hay varias variables que habría que tomar en cuenta, ¿no? En primer lugar, creo que es un error decir Cajamarca y Arequipa, porque digamos, en Cajamarca han habido fuertes luchas de resistencia que han parado proyectos mineros de envergadura, Conga, Cerro Quilich, en fin, ¿no? Pero al mismo tiempo, en Cajamarca, en el mismo periodo de tiempo se han desarrollado y han caminado varios proyectos mineros, ¿no? Al mismo tiempo. Y lo mismo en Arequipa, ¿no? A Tía María y a Sauder le va mal, pero a Cerro Verde le va excelente, ¿no? Entonces, lo primero que yo subrayaría es que incluso dentro de territorios administrativos, digamos, regionales, lo que en el Perú son las regiones, los departamentos, digamos, se dan situaciones distintas. Y la segunda variable creo que es la variable tiempo, ¿no? Cuando hablamos de Cajamarca estamos hablando, digamos, en Cajamarca se inició el proceso de expansión minera de los últimos 30 años casi, ¿no? Con la entrada en producción de Yanacocha, es decir, estamos hablando de 1993. En Arequipa, si bien ya había actividad minera, ¿no? Digamos, los grandes proyectos de inversión. Cajamarca se convirtió en la región minera más importante en los años 90. Arequipa se ha convertido en la principal región minera hace 2 o 3 años, ¿no? Entonces creo que la variable tiempo también es otro factor clave para tomar en cuenta estas situaciones tan diversas que se presentan en los diferentes territorios, ¿no? A ver, algunas reflexiones finales. Primero, sobre lo que decía Javier, no hay Estado neutro y eso vale para arriba, para el medio y para abajo. Y entonces en los gobiernos subnacionales también hay voluntades políticas en juego. Y uno puede ver cómo en el caso peruano, sin tener ninguna competencia, porque no les han dado competencias para opinar sobre este tema, el proyecto Quellaveco de Anglo American en la región Moquegua se convirtió en un proyecto socialmente viable por la intervención del gobierno regional de Moquegua, y donde el presidente de ese gobierno regional, hoy día vicepresidente de la República, era un empresario proveedor del sector minero y expresaba, ¿no?, su base social. Era un sector empresarial que estaba interesado en que ese proyecto camine. Y él condujo toda la negociación para que ese proyecto sea socialmente viable. En el gobierno regional de Cajamarca, un presidente que es un rondero campesino y cuya base social fundamental es la población campesina rondera enfrentada a los proyectos mineros, ha hecho todo lo que ha podido hacer para impedir que el proyecto minero Conga salga. En ambos casos, pues, digamos, yo hablo de Moquegua, estado capturado por el sector empresarial. Los empresarios mineros dicen Cajamarca, estado capturado por el comunismo internacional, hoy día vestido de verde, ¿no es cierto?, de ONG ambientalista, pero en ningún caso hay ninguna neutralidad. En cada caso hay que entender la economía política de ese territorio, las fuerzas en juego, los liderazgos políticos, qué intereses representan, y los gobiernos regionales se mueven de manera completamente distinta entre sí, ¿no es cierto?, aunque en común reclaman tener más competencias, algunos para poder oponerse con la ley de su lado y otros para poder apoyar con la ley de su lado, ¿no? Entonces, ¿qué uso se le va a dar a la mayor competencia? Depende de la correlación política de fuerzas locales. Eso es lo primero. Lo segundo que creo que hay que decir es que ya hemos
perdido la inocencia, digamos, en este debate sobre la descentralización, ¿no es cierto? Hay enormes niveles de corrupción, hay enormes niveles de ineficiencia, ¿no? Hay enormes niveles de cálculo político de muy corto plazo en la gestión municipal, peor aún cuando se prohíbe la reelección. Entonces, la idea es sacarle el jugo al asunto en el muy corto plazo, ¿no? Con lo cual no se apoya el discurso gubernamental central que dice, ¿no? Hay que recentralizar todo porque acá está la eficiencia, allá todos son corruptos. Por lo menos en el caso peruano, de nuestros últimos 5 presidentes, uno está preso, otro está con orden internacional de captura y 2 están muy nerviosos porque ya están sometidos a investigación de la Fiscalía bajo la figura de crimen organizado, ¿no es cierto? Entonces no hay ninguna autoridad moral del gobierno central, ¿no es cierto?, para decir el resto son corruptos. A nivel central el 100% están o merecen estar presos. Por lo menos a nivel subnacional diremos que solamente el 80%, ¿no? Entonces, 89%. Pero digo, no es pues descentralización la panacea, todo bueno, gobierno central todo malo, hay, ¿no? Hay de todo, digamos, ¿no? Sin embargo, sí creo, pues lo mismo vale para sociedad civil y dirigentes sociales, ¿no? No es que todos sean unos ángeles del Señor o unas ángeles del Señor. En todo caso, creo que en el debate sobre gobernanza, el punto de aproximación es que no conviene una super recentralización del poder, conviene una mayor desconcentración del poder, y por eso además no es coincidencia que en todas partes del mundo las grandes apuestas de centralistas tomen mucha fuerza después de periodos de centralismo dictatorial, ¿no? La apuesta descentralista en Europa Oriental es muy fuerte después de la experiencia soviética. La apuesta de reformas institucionales, incluyendo descentralización en América Latina, viene muy fuerte con la democratización post-dictaduras. Entonces, es parte del juego político y digamos que es una apuesta mejor que la recentralización dictatorial, sin que, ¿no?, presente todos los problemas que presentan estas sociedades. Marisa hizo una pregunta también muy difícil sobre el tema de relación pueblos indígenas, gobiernos neoliberales, gobiernos, no sé, nacionalistas, neoextractivistas, redistributivos, ¿no? Es difícil producir una respuesta así en general, ¿no? Lo que sí me parece es que el nacionalismo redistributivo ha tomado efectivamente una forma más caudillista, más centralista incluso y un poco más autoritaria que la forma de ejercicio del gobierno en los países más neoliberales. Pero acá de repente el tema no es que uno sea progresista y otro sea neoliberal, sino que en estados más pequeños y más débiles, que son más dependientes de la renta extractiva petrolera, Venezuela, Ecuador, Bolivia, entonces el imperativo extractivista es más fuerte, la desesperación por seguir capturando renta es más fuerte, y a partir de ahí uno sí puede ver cómo el vicepresidente de Bolivia acusa a todas las ONGs, como nos dijo, trotskistas verdes, ¿no? Que por lo menos yo me sentí muy bien, digamos, ¿no? Trotskista verde, una maravilla, toda mi vida he esperado que alguien me diga eso. Bueno, Javier, eso te dijeron a ti. Pero en todo caso, por ejemplo, yo no me imagino que acá sería tan fácil que el presidente Kuczynski diga voy a entrar con todo a Baguaja Sonede. Y sin embargo en Bolivia el vicepresidente puede decir voy a entrar al Madidi, y en Ecuador el presidente puede decir voy a entrar a Yasuní, ¿no? Que son emblemáticos en términos de la conservación y la riqueza, ¿no? Entonces, me parece que en esos países hay una contradicción discursiva práctica muy fuerte, ¿no? Los derechos de la naturaleza están constitucionalizados en el Ecuador, lo de las autonomías, los territorios, lo indígena está constitucionalizado en Bolivia. Sin embargo, en términos prácticos, creo que la acción concreta, ¿no?, contra los pueblos indígenas es mucho más agresiva en varios terrenos. En el caso boliviano, yo diría, me atrevo a opinar ahí, pero por favor los que vienen de ahí me dicen, es una cuestión mucho más compleja porque uno podría hablar de una nueva élite, porque ha habido una mudanza de élite política clara, ¿no es cierto?
Se tiraron abajo la vieja élite y hay una nueva élite política de raíz popular quechua aymara que es muy agresiva con los pueblos indígenas amazónicos. Es una élite quechua aymara cuya legitimidad y capacidad de reproducción se sustenta en seguir manejando renta de hidrocarburos que hay que obtenerla allá, ¿no es cierto? Y eso pasó mucho en el TIPNIS, ¿no? O sea, cocaleros quechuas, ¿no es cierto?, contra indígenas locales en la disputa por el uso de ese territorio, ¿no? Para expansión de la frontera cocalera o salida hacia el Brasil o como territorio indígena que debía ser protegido para los pueblos indígenas más bien amazónicos. Entonces me parece que ese es un caso particularmente complejo, porque el caso ecuatoriano es una contraélite izquierdista, pero finalmente es una élite urbana, tecnocrática, ¿no? Socialmente muy parecida a la cual desplazó, ¿no? Entonces ahí me parece que hay un tema bien complejo que manejar. En la comparación Arequipa, Ecuador, Moquegua, Cajamarca, existe una tesis, ¿no?, digamos, producida en el IEP por Ricardo Cuenca, Roxana, en fin, que dice que una cosa que hay que prestarle atención es la preexistencia, lo que decía Álvaro un poco, no a nivel nacional, sino territorial, ¿no?, la preexistencia de sectores empresariales capaces de aprovechar la minería. O sea, de llevar a la práctica la lógica del contenido local y convertirse en proveedores de bienes y servicios. Lo había mucho más en Arequipa. En Arequipa existía una burguesía regional con capacidades industriales, con capacidades financieras, con capitales propios, que rápidamente giraron hacia responder a varias de las demandas mineras. En Cajamarca yo diría menos, ¿no es cierto? Y una élite regional más frágil fue derrotada políticamente por otra élite política que venía directamente del campesinado rondero y se produjo toda otra ecuación política, ¿no? Y finalmente quería decir que, por lo menos para el caso peruano, existe una tesis, digamos, un trabajo de un historiador económico, profesor de la Universidad Católica, que se llama Carlos Contreras, que él sostiene categóricamente, y es un estudio muy prolijo, el tipo es muy serio, ¿no es cierto? Carlos sostiene categóricamente que hay una correlación inversa entre ciclos, booms, exportadores y descentralización. Que en el Perú todos los periodos de boom extractivo han sido periodos de recentralización. Contraintuitivamente uno podría decir, bueno, si hay mucho más se puede repartir. No. Cuando hay mucho más, el gobierno central quiere hacerlo todo, controlarlo todo, decidir todo, manejar toda la renta y ocuparse de todos los problemas. Y más bien cuando se cae el boom y el gobierno central tiene menos recursos, entonces dice, muchachos, ¿no?, ocúpense de sus problemas porque yo ya no tengo cómo. Entonces él asocia, ¿no? Entonces él se ha reído durante los últimos años de la apuesta por la descentralización, diciendo no corresponde con la historia, va a fracasar de todas maneras, pero más bien ahora que se cayó un poquito, ¿no?, según su tesis podría ser el momento para hablar de lanzar un proceso más efectivo de descentralización. Pero no está ocurriendo, ni va a ocurrir tampoco, porque la reacción de los gobiernos es carrera hacia el fondo. Y para eso necesitan, sin preguntarle a nadie, tirarse abajo todos los estándares sociales, ambientales de consulta, que es lo que José ha, ¿no?, ilustrado y documentado para el caso peruano, y eso no lo haces confiando en que lo van a hacer 60 alcaldes provinciales o 1.200 alcaldes distritales. Eso vas y lo haces desde arriba, ¿no?, cambias la norma, y eso es un poco lo que está pasando. Quiero dejar nomás colgada ahí la pregunta de que, así como discutimos ahora participación de gobiernos subnacionales en lo que ha ocurrido, me parece que este es un tema que hay que mantener vivo para el panel de mañana, donde discutamos, bueno, y participarán en esfuerzos de diversificación productiva, o será que esto de el imperativo extractivista y la desesperación por seguir siendo extractivistas no es un tema solamente de los gobiernos nacionales, sino que los gobiernos locales tampoco hacen lo que podrían estar haciendo con o sin competencias para fomentar una menor dependencia de sus territorios respecto de la inversión y de la renta extractiva que esas actividades
para no llamarlas industrias, porque ya José nos cuestionó, esas actividades extractivas generan, ¿no? La red LIE tendría que llamarse red LAE y suena como a relave y creo que vamos a tener que discutir esto un poquito más. Bueno, gracias.